Entonces, habíamos comenzado ya a ver de manera más profunda lo que es la dependencia y la independencia lineal. Y eso nos dio dos conceptos clave. Lo que vendría siendo una base que no es otra cosa más que un conjunto generador linealmente independiente. Ay. Ahí está. Y además, derivado de esto, habíamos conocido la dimensión, que no es otra cosa más que el número de vectores en las bases. Entonces, una vez que encontrábamos quién es la base de un espacio vectorial y contábamos cuántos vectores existen en esa base, pues es que encontrábamos cuál es la dimensión. Bueno, entonces, hasta aquí nos habíamos quedado, ya vimos algunos ejemplos en los cuales encontrábamos el espacio generado, encontrábamos una base, encontrábamos la dimensión. Lo que vamos a hacer en este momento es vamos a darle otras características más específicas a la base y vamos a observar de qué nos ayuda el que podamos establecer a una base y de qué nos va a ayudar más adelante, porque no solamente lo estudiaremos aquí, sino que también les va a ayudar mucho cuando estén en un tema de cálculo vectorial que se llama coordenadas curvilíneas. Bueno, entonces, a ver, voy a utilizar lo siguiente. Este es un plano coordenado. Y por ejemplo, este punto, que le voy a llamar el punto P, pues tiene coordenadas A y B. Entonces el punto P pues lo podemos ubicar fácilmente en este plano coordenado que no es otra cosa más que decir cuánto de X tiene y cuánto de Y tiene. Y entonces tenemos que este punto P se encuentra en las coordenadas A, B. Bueno, ahora, en cálculo y geometría analítica, ustedes vieron una forma de representar a los ejes coordenados a partir del origen como un punto base y un vector director. Entonces, por ejemplo, para el eje X, pues ustedes conocieron al vector unitario Y. Y para el eje Y, pues conocieron al vector unitario J. Esos son los dos vectores que ustedes en cálculo y geometría analítica utilizaron para describir la dirección del eje coordenado X y del eje coordenado Y. Bueno, ahora, también en cálculo y geometría analítica encontraron que todo punto dentro del plano coordenado está siendo señalado por un vector de posición.
Y aquí le voy a llamar el vector P. Bien. En general, pues los vectores los representaban de esta forma. P era igual al vector AB, que tenía los mismos valores de las coordenadas del punto. Bueno, pues resulta que no solamente los puntos tienen coordenadas, los vectores, en este caso estoy utilizando vectores de posición, también van a tener coordenadas. Y esas coordenadas van a estar referidas a un conjunto especial de vectores. Bueno, una forma en la cual ustedes podían representar cualquiera de los vectores, no solamente así como una pareja de números reales ordenados, es también mediante la representación canónica. Ustedes podían poner al vector P como A veces el vector I más B veces el vector J. Que esa era la representación canónica que tal vez llegaron a utilizar en geometría analítica y que se utiliza en cálculo vectorial. Entonces, los vectores pues también los podemos representar de esta forma. Un vector P puede ser a veces el vector I, porque a final de cuentas, para que ustedes puedan alcanzar este valor A sobre el eje X, pues tienen que multiplicar a I por A. Y para alcanzar este valor B sobre el eje Y, pues tienen que multiplicar a J por el valor B, que vendría siendo este y este. Bueno, pues entonces resulta que podemos utilizar un par de vectores como I y J para ubicar al vector P. No estamos ubicando al punto P. El punto P nada más me sirvió en este caso para recordar lo que son las coordenadas. Aquí ya estoy ubicando al vector dentro del plano cartesiano XY, utilizando los vectores canónicos I y J. Bueno, ahora, I y J, como les comenté, son un conjunto especial. ¿Por qué? Pues porque son linealmente independientes. Son dos vectorcitos, donde I pues es diferente de alfa veces J. Es decir, hay independencia lineal. Además, I y J pueden generar cualquier vector dentro del plano coordenado. Generan a cualquier vector con componentes XY. Eso quiere decir que B, el conjunto B que contiene a los vectores I y J, es una base. Vean que lo que estoy haciendo aquí arriba no es otra cosa más que una combinación lineal del vector P con los elementos de la base B. Pero además ya también les había comentado que el vector P, mediante esa combinación lineal, lo estoy ubicando en el sistema de referencias de los ejes X y Y, en este caso representados por I y J. Entonces, resulta que este conjunto base B de los vectores I y J no solamente puede utilizar una combinación lineal para generar a P, sino que esa misma combinación lineal puede ubicar a dicho vector P dentro del sistema de referencias. Indíquenme si le puedo bajar. Vale, aquí espero un momento.
No, nada más ya fue utilizando lo que comentamos aquí. De que y pues no es combinación lineal de J, entonces es independientes, son vectores independientes. Y pues con los vectores I y J podemos generar cualquier vector XY. Por eso es que es una base, un conjunto generador independiente. De nada. ¿Le puedo bajar? Entonces, con la combinación lineal tenemos dos características. Esta que es nuestra base genera el vector P. Y además esta misma base de vectores I y J ubican al vector P en el espacio vectorial R2. Ahora, ¿por qué digo que lo ubican? Pues porque si yo tengo aquí el planito coordenado y yo tengo por acá a P, lo que estamos diciendo con los escalares A y B de la combinación lineal es que P, este vector P, se encuentra a veces sobre el vector I. Déjenme le bajo un poquito para que pueda escribir cómodamente. Se encuentra a veces sobre el vector I desde el origen y en dirección del vector I. Y además se encuentra a B unidades del origen en la dirección del vector J. Y a final de cuentas, pues eso es lo que utilizamos como coordenadas. Entonces, no solamente los puntos se pueden ubicar dentro de un plano coordenado. Los vectores también pueden hacerlo si tomamos en consideración que los ejes coordenados son generados mediante una base. Aquí en este caso, los ejes coordenados están dirigidos por una base. Entonces, si yo tomo el plano coordenado, a todo el plano coordenado XY, como el espacio vectorial R2, donde su base natural o base canónica son los vectores I y J, pues resulta que a P lo puedo ubicar en el espacio R2 a partir de los vectores I y J. Entonces, la base, en este caso, me está ayudando no solamente a generar AP, por combinación lineal puedo generar AP, sino que también me está ayudando a ubicarle dentro del espacio vectorial R2. Entonces, esto es muy similar a cómo ubicamos las coordenadas usuales. Por ejemplo, cada quien podemos abrir en este momento Google Maps y pedimos nuestra ubicación y ahí nos van a dar unas coordenadas.
Esas coordenadas están basadas en dos, en este caso no son ejes, sino más bien son dos curvas. En lugar de ser ejes coordenados, son curvas coordenadas, que sería una curva que representa los meridianos y otra curva que representa los paralelos. Y es una forma en la cual, si dijésemos que cada quien fuese un vector, pues resulta que el meridiano de Greenwich y el ecuador vendrían siendo la base que nos está ayudando a ubicarnos en el espacio vectorial llamado Tierra. Así es como podemos establecer una nueva característica de la base, la ubicación. Las bases también forman sistemas de referencias. Hasta el momento sí queda claro este uso que le estamos dando a las bases. Bueno. A ver ahora, tomando nuevamente un punto, por ejemplo un punto U. Bueno, mejor en lugar de U voy a poner un punto, un vector P. Supongan que tienen un vector, un punto P. Supongan que tienen el punto P de coordenadas XY. Este punto P es igual al punto Q de coordenadas YX. ¿Son iguales estos? Las coordenadas, el punto de coordenadas XY es igual al punto Q de coordenadas YX. Exacto. No son lo mismo. Tendrán los mismos números dentro, las mismas componentes, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Bueno, supongan que yo tengo el punto P en XY de coordenadas 1, 2 y el punto Q, YX también de coordenadas 1, 2. En este primer sistema de referencias, donde X es el primer eje, pues tomaría X1, Y2 y el punto P estaría aquí. En cambio, si yo tomo el sistema de referencias YX, el primer elemento sería 1 en y 2 en X. Entonces el punto Q estaría aquí y pues son dos puntos que aquí están en diferentes ubicaciones. No. Por eso estoy poniendo Y1 es aquí. Ahí estoy ubicando Y. Y acá estoy ubicando X. La posición de los ejes como el mismo valor. No, no son iguales. A ver, ¿qué pasó?
A ver otra vez. No, a ver, a ver, a ver. Aquí creo que lo que están contemplando es que los ejes se tendrían que mover. Y no, los ejes los pueden dejar fijos. Aquí lo que estamos diciendo es a quién nombramos primero. ¿A quién nombran primero en el punto Q? A Y. Las Y's, sí. El valor que tienen, sí. Sí, sí saben la diferencia porque existe un orden. A ver, a ver. ¿En dónde? ¿En cuál línea? No, 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 no. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Aquí quiero que tomen en consideración lo siguiente. ¿Las coordenadas tienen orden? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo designamos ese orden? No, 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 no. No, no, X, Y, Z no. ¿Cómo designamos el orden? X, Y, Z son los nombres que usualmente le damos a las coordenadas, pero ¿cómo designamos el orden? Exacto, ¿cómo las vamos acomodando? Es decir, lo ponemos primera coordenada, coma, segunda coordenada, coma, tercera coordenada. Así es como los vamos identificando el orden al colocar coordenadas, ¿sí? Aquí lo que están estableciendo, o bueno, lo que ustedes me están comentando, es que se están casando con que X siempre es la primera coordenada y Y siempre es la segunda coordenada. Lo cual no sucede. Este es un sistema de referencias XY. Y el sistema de referencias que les estoy poniendo acá es YX. Es decir, estoy intercambiando el orden de Y y de X. Pero esta Y, para este nuevo sistema de referencias es la primera coordenada. Y este es la segunda coordenada. No importa si ustedes están tomando P o Q. El punto A siempre es primera, coma, segunda. Quien pongan en primera a X o a Y, eso no importa. Quien pongan en segunda a X o a Y, eso no importa. Por eso es que son dos sistemas de coordenadas diferentes. Y por eso es que aquí ahorita les pongo en dónde. Aquí nada más le quité esto para dejar en claro este. Por eso es que aquí estoy primero ubicando a Y y después a X. Aquí no tienen que casarse con que X siempre es la primera y Y siempre es la segunda. Aquí los puntos son
para ubicar en un sistema de coordenadas es primera coordenada, segunda coordenada. A quién pongan en ese orden, eso es dependiendo del sistema de referencias que ustedes quieran colocar o quieran utilizar. Por eso es que Q está ubicado en esa posición. Si yo les quito P y les quito Q, pues tengo 1, 2. Ok. ¿En qué sistema de referencias lo voy a poner? ¿En el sistema XY o en el sistema YX? Si pongo en el sistema XY, el 1 debe estar ubicado sobre el eje X y el 2 sobre el eje Y. Si estoy usando entonces el sistema de referencias YX, entonces el 1 lo tengo que ubicar sobre el eje Y y el 2 lo tengo que ubicar sobre el eje X. Aquí es importante que tomen en consideración eso. El sistema estándar cartesiano es X como primera coordenada, Y como segunda coordenada. Pero en realidad, un sistema de coordenadas generales, primera coordenada, coma, segunda coordenada, coma, tercera si la necesitan. Y el valor que ustedes pongan en primera, segunda y tercera, pues es el que obedece al sistema de coordenadas que ustedes estén trabajando. Por eso es que P, XY es diferente de QYX, porque uno está ubicado en el sistema XY y el otro está ubicado en el sistema YX. ¿Sí me explico? Entonces, aquí tengan cuidado con eso, porque lo que tienen entre los puntos P y Q es asignarle un nombre a la primera y a la segunda coordenada. Pero nada más es eso, le están asignando un nombre. Si ustedes, por ejemplo, están en una fila, pues la fila está primera persona, segunda persona, tercera persona. Pero el nombre de la primera persona no está anclado con la posición que tiene esa persona. El nombre de la segunda persona tampoco está anclado a la posición de esa segunda persona. Sucede aquí exactamente lo mismo. Lo único que estamos viendo es la posición, no el nombre de las letras como tal. Por eso es que el punto de coordenadas XY es diferente del punto Q de coordenadas YX, porque estoy usando un orden diferente, asignándole a cada uno de estos ejes X y Y, que sí son los mismos, pero le estoy dando un orden diferente. Por eso me da coordenadas diferentes. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? ¿Por qué no son diferentes? ¿Por qué no son lo mismo? Bueno, ahora, esto es importante que lo tomemos en cuenta porque, por ejemplo, en cálculo vectorial existe un sistema de coordenadas que es el sistema esférico, que tiene 3 coordenadas, ρ, φ y θ. Dependiendo de la escuela que ustedes estén manejando, porque hay varias, ρ en lugar de la letra griega tienen r, φ y θ. O incluso pueden tener ρ, θ y φ. El orden en los 3 sistemas lo voy a poner así. Para que sea simple, le voy a poner radio, ángulo vertical y ángulo horizontal. Dense cuenta que este y este
intercambia phi y zeta, pero el orden sigue siendo vertical y horizontal. O sea, no importa si le ponen phi y zeta o zeta y phi, el orden sigue siendo el mismo. Ahí es un ejemplo de que a una coordenada no tenemos que casarnos con el nombre que se le está asignando en el sistema de referencias. Porque puede ser que tengo dos nombres que pueden intercambiarse, aunque cada uno me va a representar diferentes cosas. O las cosas contrarias. Entonces, para que tengan cuidado con eso. De hecho, se pueden presentar varias cuestiones de errores en cálculo si no establecemos correctamente, bueno, de cálculo en general, no solo cálculo asignaturas, de cálculo en general, si no indicamos correctamente quién es nuestro sistema de coordenadas. Cuando yo intercambio el orden de las coordenadas, los ejes se quedan igual, pero al intercambiar el orden, yo estoy cambiando a otro sistema de coordenadas. Considerando que siempre tomamos en cuenta la primera coordenada, la segunda coordenada y así sucesivamente. Bueno, entonces, una vez aclarado esto, de por qué los sistemas de coordenadas XY y YX no son lo mismo, porque no están casados con los nombres XY, sino con primera coordenada, segunda coordenada, aquí nos damos cuenta de la importancia de lo que es el orden. Bueno, ese orden va a estar heredado hacia lo que es la base. La base pues nos va a generar el espacio vectorial y además nos va a servir como referencia. Si yo tomo a la base natural, la base canónica, I y J, pues estoy diciendo que el vector I y el vector J son los que me van a ayudar a ubicar el vector P. Entonces, el vector P lo puedo establecer como alfa I más beta J. Esa es la primera combinación lineal. Pero puedo cambiar el orden. Y entonces aquí tendría la base A. JI. Y entonces el vector P, aquí la combinación lineal, no lo va a poner alfa, lo va a poner otros escalares. Estaría en gamma J y delta I. Le pongo otros escalares para que recordemos que no tenemos que casarnos con los nombres de las variables que están asignados a unas coordenadas. Entonces, en el primero tendría coordenadas. Estas se llamarían coordenadas. Este alfa y este beta son coordenadas de P. Y estas otras
Pues también son coordenadas de P. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las primeras, alfa y beta, están referidas a la base B. Las segundas, gamma y delta, están referidas a la base A. Entonces, si yo cambio la base, las coordenadas, los valores de las coordenadas van a cambiar y va a cambiar la ubicación. Por lo tanto, siempre voy a tener primera coordenada, segunda coordenada, tercera coordenada. Pero voy a cambiar la ubicación si yo cambio la base. Incluso si yo cambio el orden, puedo cambiar los vectores, puedo cambiar el orden. Y entonces un mismo vector se va a ubicar en diferentes lugares dependiendo de cuál sea el sistema de referencias que estamos utilizando. Esto nos va a indicar la siguiente característica. O bueno, nos va a ayudar a completar las características de lo que vendría siendo una base. Una base pues es un conjunto generador. Que además es linealmente independiente. Y ya tenemos dos características para agregarle. La última es un conjunto ordenado, tiene orden. Es decir, tengo primer vector, segundo vector, tercer vector y así sucesivamente de la base. Y además sirve como referencia. Referencia en un espacio vectorial. Entonces, la base de un espacio vectorial no solamente es un conjunto generador, también es linealmente independiente, también tiene orden, no es lo mismo la base I, J que la base J, I, y además me sirve como una referencia, me sirve para ubicar a los vectores dentro del espacio vectorial. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? ¿Necesitan que le suba o que regrese a algún lado de la pizarra? Sí, ahí me quedo un momento. De nada. A ver, le voy a bajar. Bueno, aquí ya voy a establecer de manera formal. Si yo tengo una base B con vectores U1, U2 y así sucesivamente hasta UN, y tengo un vector N, bueno, N no, un vector W. Un vector W que puede expresarse como combinación lineal. Ah, pero me faltó aquí ponerles. Este vector B es una base
Y tengo ahora sí al vector W, que puedo expresar como combinación lineal alfa 1 U1 más alfa 2 U2 y así sucesivamente hasta alfa n UN. Entonces, alfa 1, alfa 2 y así sucesivamente hasta alfa n van a ser las coordenadas de W en la base o referidas a la base B. En otras palabras, si yo a W lo hago como combinación lineal de los vectores de la base B y encuentro sus escalares, lo que estoy haciendo es encontrando la ubicación de W en la referencia B. Eso es lo que estamos haciendo. Es exactamente lo mismo que ustedes manejan en el sistema de coordenadas cartesianas utilizando los vectores I y J para encontrar la coordenada en I, la coordenada en J. Es lo mismo que se hace para encontrar la ubicación en Google Maps, encontrar la longitud y la latitud de cada una de las personas que estén trabajando en ese momento con la aplicación, ¿sí? Esto lo podemos hacer para cualquier espacio vectorial y para cualquier base. Aquí no importa. Todas las bases van a tener, van a poder ser expresadas como una referencia. Es como cuando hablamos de los sistemas de referencia de coordenadas cartesianas o coordenadas polares que seguramente conocen. Son dos formas de ubicar un mismo lugar, pero son completamente diferentes. Aquí sucede lo mismo. Existen una infinidad de bases mientras un conjunto sea generador linealmente independiente del espacio vectorial, pues es una base y por lo tanto puede usarse como referencia para ubicar vectores. Y lo pueden utilizar la base que ustedes quieran. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, vamos a ver un ejemplo precisamente de esto para que veamos lo que a mi juicio podría ser el tema un poquito más escabroso de todo el curso, que es la matriz de transición. Entonces, indíquenme si le puedo borrar a la pizarra. A ver, veamos. Tengo este espacio vectorial. Es un espacio vectorial de matrices que tiene esta forma. Son matrices simétricas. ¿Pueden decirme qué dimensión tiene ese espacio vectorial?
dimensión... no, estos no son R porque los espacios R son los de... Así. Exacto, ahí nada más es el numerito, sin la R. Aquí nada más es el numerito. Entonces sí, tiene dimensión 3. Porque recuerden lo que habíamos dicho. Contamos cuántas variables tenemos. En este caso son 3. Y le restamos el número de condiciones. No hay condiciones por aquí. Entonces tiene 3 menos 0 es 3. Este es un espacio de dimensión 3. Por lo tanto, sus bases deben tener 3 vectores. En este caso, una base de M es este conjunto de matrices. Esta es una. Esta es la otra. Y la tercera matriz, como tiene, este es un espacio de dimensión 3. Pues resulta que la base debe tener 3 matrices. Bueno, entonces, tengo aquí sea el espacio vectorial M, una base de M es B, y lo que nos van a pedir es lo siguiente. Vamos a ubicar a la matriz A en la referencia B. Eso es lo que vamos a hacer. Ubicar a la matriz A en la referencia B. Ahora, traducción de esto. Es obtener las coordenadas de A en la base B. Esa es la traducción. Cuando nosotros queremos ubicar un vector en una referencia, pues lo que estamos haciendo es obtener las coordenadas de ese vector en la base B. Bueno, pues ahora, ya que tenemos esto, ya que sabemos que las bases pues, son referencias que tienen orden, pues vamos a establecer la combinación lineal entre A y los elementos de la base B para poder obtener esas coordenadas. Entonces, en el momento en el que me lo indiquen, le bajo para que podamos plantear la combinación lineal. Vale, a ver, para armarla más rápidamente voy a copiar estas matrices. Para armar esta combinación lineal. Y ya nada más me hace falta la última matriz. Bueno, esa sí ya la escribo.
Entonces, armo la combinación lineal. Aquí a los escalares les voy a llamar alfa 1 por la primera matriz, más alfa 2 por la primera matriz, más alfa 3 por la primera matriz. Recordando que entonces este alfa 1 va a ser la primera coordenada. Este alfa 2 va a ser la segunda coordenada. Y este alfa 3 va a ser la tercera coordenada. No importa cómo les hayamos puesto ahí. Nada más por facilidad de ver quién es primera, segunda y tercera coordenada. Por eso le puse alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y esto tendría que ser igual al vector 3, 4, 4, 7. Entonces, vamos a resolver esta combinación lineal para saber cuáles son las coordenadas de estos tres, de este vector 3, 4, 4, 7 en la referencia B, en la base B. Bueno. Voy a armar entonces la matriz de coeficientes. Recuerden que es el primer renglón como columna e inmediatamente debajo el segundo renglón como columna. Bueno, ahí está. Entonces, puedo resolver la combinación lineal. Aquí tendría este renglón que se va a quedar igual. Este segundo renglón también se va a quedar igual. Y entonces voy a hacer las siguientes dos transformaciones elementales. Primero, el renglón 1 le resto el renglón, no es cierto, el renglón 2. Le resto el renglón 3 para sustituir el renglón 3. Entonces, pueden darse cuenta que renglón 2 y renglón 3 son exactamente iguales. Entonces, este me va a quedar como 0, 0, 0, 0. Y voy a hacer la resta del renglón 1 menos el renglón 4 para sustituir el renglón 4. Entonces me queda 1 menos 1 pues es 0. 0 menos 1 es menos 1 y 1 menos 0 es 1. El último renglón me quedaría 3 menos 7 menos 4. ¿Sí están bien estas transformaciones? No, porque como los dos tienen los mismos signos, al sumarlos me quedarían menos 2, 8. Y cuando los estoy restando, por ejemplo, en estos elementos, estoy restando R2 menos R3. Y por eso me quedaría como menos 1. Menos por menos es más. Y ya de ahí ya me queda este 0. Bueno, a ver, le voy a bajar un poquito nada más. Por aquí. La última transformación elemental que voy a realizar vendría siendo el renglón 2. Le resto el renglón 4 para sustituir el renglón 4. Entonces renglones 1, 2 y 3 se quedan iguales.
Y ahora sí, hago la resta. Renglón 2 menos renglón 4. Este me queda 0. Menos 1 menos menos 1, pues es 0. Menos 1 menos 1. Aquí me queda menos 2. Y 4 menos menos 4. Aquí me queda 8. Ahí está. Bien. Pues al escalonar ustedes se dan cuenta que nos quedan 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Recordemos que la primera columna, esta, es la asociada al primer vector y por lo tanto debe ser asociada a la coordenada alfa 1. La segunda columna está asociada al segundo vector y debe ser la columna asociada a alfa 2, la segunda coordenada, y así sucesivamente. Entonces, pues aquí directamente puedo pasar a un sistema de ecuaciones equivalente para que me quede alfa 1 más alfa 3. Esto es igual a 3 menos alfa 2 menos alfa 3. Esto es igual a 4. Y menos 2 alfa 3. Esto es igual a 8. Pueden darse cuenta que hay 3 ecuaciones con 3 incógnitas después de escalonar. Mismo número de ecuaciones que de incógnitas, es un sistema con solución única y en consecuencia el conjunto de vectores del que viene pues significa que es linealmente independiente. Bueno, ahora aquí voy a resolver el sistema de ecuaciones y alfa 1, alfa 2 y alfa 3 pueden estar puestas de la forma que sea. Ya cuando demos la conclusión, ahí sí ya le vamos a dar el orden. Entonces, por ejemplo, de la última ecuación puedo despejar alfa 3, que me quede menos 4. Al sustituir a alfa 3 en la segunda ecuación, obtendríamos que alfa 2 es 0. Y al sustituir alfa 3 en la primera ecuación, obtendríamos que alfa 1 es 7. ¿Sí está bien? Bueno, entonces, ahora sí. Aquí al resolver las ecuaciones, pues ustedes pueden poner los escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3 en el orden que ustedes quieran, resolverlo como quieran. Pudimos haber obtenido primero alfa 1 y luego alfa 3 y después alfa 2 o después o en otra opción alfa 2 primero y después alfa 1 y luego alfa 3. No importa. Lo que importa es que ya den el orden en la conclusión. Entonces, la respuesta sería las coordenadas de esta matriz 3, 4, 4, 7 en la base B son alfa 1 igual a 7, alfa 2 igual a 0 y alfa 2, 4, a ver, la ecuación es esta, menos alfa 2 menos alfa 3 es igual a 4. Si alfa 3 es menos 4,
Tengo esto y menos por menos nos queda más. Ahí. Más 4. Y entonces al simplificar, al restar 4 a ambos lados, se simplifican y sí, es 0. Bueno. Y la coordenada alfa 3 es igual a menos 4. Entonces, en el sistema de referencias, para poder alcanzar a la matriz A, necesito avanzar 7 unidades en dirección del primer vector, de la primera matriz de la base, 0 unidades en dirección de la segunda matriz y menos 4 unidades en dirección de la tercera. Es exactamente lo mismo que hacemos en los sistemas de referencia. Supongan, aquí es nada más suposición, no es como tal la forma de representar a este espacio vectorial y su base. Supongan que aquí tienen a la matriz U1, U2 y U3. La referencia sería la matriz U1, la matriz U2 y la matriz U3. Entonces me dice 7 veces, voy a decir que por aquí son 7 veces, en dirección de la matriz U1, porque alfa 1 está asociada a U1, 0 veces en dirección de la matriz U2, a la cual está asociada alfa 2, y menos 4 veces en dirección de la matriz U3. Entonces, menos 4 veces digamos que sería como por acá. La matriz A tendría que estar ubicada de este lado. Este en color amarillo sería nuestra matriz A. Si esto tuviese una representación geométrica, que bueno, sí puede tener representación geométrica si le ponemos aquí transformaciones lineales, pero en este caso no lo vamos a hacer. Ya después hablaremos de qué es eso de transformaciones lineales. Entonces, con esto ya hemos ubicado a la matriz A en la referencia B. ¿Hasta aquí tienen algún comentario o alguna duda? Bueno, pues le voy a bajar. Y aquí rápidamente. Voy a utilizar aquí nada más 2 vectores. Aquí vamos a decir que B con los vectores U1 y U2 es una base. Si tengo a W representado como combinación lineal de los elementos de la base, entonces alfa 1 y alfa 2 son coordenadas, son las coordenadas de U en la referencia, en la base B. Bueno. Ahora, aquí pues nada más están mencionadas en el orden en el cual se establecen las coordenadas. Primera coordenada, segunda coordenada. Alfa 1 y alfa 2. Bueno. Ahora, aquí podemos estructurar
estas coordenadas en una formación. ¿A qué me refiero? A que podemos establecer lo siguiente. Voy a denotar a W entre corchetes con un subíndice B. Eso quiere decir que el vector W lo estoy ubicando en la base B. Cuando escribamos esta notación de un vector entre corchetes y con subíndice la letra que tengan, quiere decir que el vector dentro de los corchetes lo estamos ubicando, lo estamos refiriendo a la base que se encuentra en el subíndice. En este caso, el vector W lo estoy refiriendo, lo estoy ubicando en la base B. Y entonces puedo colocar en una columna las coordenadas. Aquí ya no solamente estoy mencionando la coordenada alfa 1, la coordenada alfa 2, la coordenada alfa 3, no. Aquí ya estoy estructurando esas coordenadas en una formación para que pueda establecer una mejor forma de representar estas coordenadas y no solamente ahí sueltas como alfa 1, alfa 2 y las alfas que tengan, sino que aquí ya estoy estableciendo las coordenadas de una manera más precisa. A esta representación le llamamos vector de coordenadas. Ahora, quiero aquí hacer la aclaración. El vector de coordenadas no pertenece a un espacio vectorial. El vector de coordenadas solamente me dice la ubicación de un elemento en el espacio vectorial, referido a la base que se esté trabajando. Es importante que tengan presente que los vectores de coordenadas son diferentes a los elementos del espacio vectorial, porque un elemento del espacio vectorial que comúnmente le llamamos vector, pues nada más es un elemento dentro de un conjunto. Punto. El vector de coordenadas es la ubicación de ese elemento en el conjunto. Por eso es que tiene este apellido de coordenadas. Se los pongo de esta forma. Imagínense que hay una persona que se llama Edgar. Y resulta que pues hay otra persona que se llama Edgar de Castrejón, por ejemplo. Entonces, es diferente hablar de solamente Edgar a hablar de Edgar de Castrejón, porque el segundo ya estamos haciendo referencia a una persona en particular. En el primero, pues es alguien dentro del conjunto de personas. Pero en la segunda ya estamos realizando una ubicación. Por eso es que necesitamos saber la diferencia entre un vector y un vector de coordenadas. Los vectores de coordenadas siempre van a ser columnas como esta. Y eso no quiere decir que pertenezcan a un espacio R a la N. En general no sucede de esa forma, son nada más vectores de coordenadas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los vectores de coordenadas pueden estar referidos a un espacio de polinomios. Y pues la columna nada tiene que ver con los polinomios, ¿sí? Entonces, las coordenadas las ponemos en un arreglito para darles una estructura. Es lo único que hacemos. Así como en los puntos, que ustedes ponen, por ejemplo, bueno, yo no voy a usar Q. Voy a usar el punto A de coordenadas 1, 2. Este arreglito de ponerle una comita y entre paréntesis es algo similar a lo que hacemos acá. Solamente que aquí lo hacemos utilizando los elementos de un espacio vectorial, utilizando una base del espacio vectorial y lo hacemos de manera general.
a polinomios, números complejos, funciones, ternas, parejas ordenadas, lo que ustedes quieran. Todo aquello que pueda ser un elemento de un espacio vectorial. Entonces, aquí sí hago hincapié en que utilicemos la diferencia entre un vector de coordenadas y un vector elemento del espacio vectorial. Ajá, exactamente, no es un vector normal, es un arreglo. De hecho, pueden ponerle como arreglo de coordenadas. Oficialmente se llama vector de coordenadas, pero pueden ponerle arreglo de coordenadas. De nada. Creo que con esa palabra de arreglo de coordenadas podemos hacer una distinción más fácil respecto al vector como tal, al elemento del espacio vectorial. Bueno, ahora, ¿por qué lo representamos así y no de otra forma? ¿Por qué no lo pongo como un renglón separado por comas? ¿Por qué no lo pongo como un polinomio? ¿Por qué no lo pongo como una matriz? Bueno, la razón es la siguiente. Indíquenme si le puedo bajar. La razón es la siguiente. Ya sabemos que las bases tienen orden. Entonces yo puedo tener una base B de vectores U1, U2. Y puedo tener una base A que podría ser U2, U1. Serían dos bases diferentes porque el orden en el que se están estableciendo estas dos es diferente. Entonces estas dos bases son diferentes. Incluso alguien más puede decir, pues yo no quiero usar ya los vectores U y V. Yo quiero poner, yo sé que la dimensión del espacio vectorial al que pertenecen estas bases es 2. Porque aquí veo dos vectores. Entonces yo puedo seleccionar de este espacio vectorial otros dos vectores cualesquiera, V1, V2, y pues tengo otra base. Y alguien más puede venir con una cuarta base y así una infinidad de personas puede llegar a cada una con su base. Entonces, debido a que cada quien tendría un sistema de referencias diferente, pues eso quiere decir que existen diferentes bases. Entonces, primera cuestión. Hay una infinidad de bases en el espacio vectorial. Eso quiere decir que pues hay una infinidad de sistemas de referencia. Y entonces debemos tener un mecanismo en el cual podamos hacer un cambio de una referencia a otra. Por ejemplo, ustedes pueden estar realizando algún cálculo en un sistema de referencias, pero resulta que se complica mucho. Si sus datos los pasan a otro sistema de referencias y en ese segundo sistema de coordenadas los cálculos son muy simples, pues pueden regresar el resultado a la referencia original para que puedan seguir trabajando en las coordenadas originales. Eso puede suceder, de hecho se presenta mucho y se presenta mucho en cálculo vectorial, en el cual se complica estar trabajando con una función en coordenadas cartesianas, pero pues podemos hacer un cambio de coordenadas a coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, y los cálculos se reducen a, por ejemplo, una sola derivada, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que vamos a buscar en este momento es lo siguiente. Si yo tengo una base A y tengo una base B
En la base A tenemos las coordenadas alfa 1, alfa 2. Estas pueden entrar a una caja negra y de la caja negra van a salir como coordenadas B1, B2. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es lo que le llamo el cambio de base. Y esto del cambio de base me va a ayudar a justificar por qué los arreglos de coordenadas, vectores de coordenadas, los colocamos en una columna y no en cualquier otro arreglo o cualquier otra construcción matemática, ¿sí? Entonces, con esta caja negra vamos a tener la capacidad de poder pasar de una base, de una referencia, de ubicar un vector con unas coordenadas, a ubicarlo en otra referencia, referirlo a otra base, encontrar otras coordenadas. Aquí quiero también aclarar algo. Las coordenadas son solamente números que nos ayudan a ubicar un vector o un elemento en un sistema de referencias. Si yo cambio el sistema de referencias, entonces van a cambiar esas coordenadas, ¿sí? Bueno, indíquenme si le puedo bajar. Bueno, es más, si le puedo borrar. Vale, me espero aquí un momento. Ajá, exactamente. Esa es la razón que vamos a ver por qué es por comodidad. ¿Cómo? Ya no escuché porque se cortó. Otra vez porque sigue cortándose. Ah, sí, sí. Sí, es precisamente el desarrollo que vamos a hacer a continuación. De nada. Bueno, le voy a borrar. A ver, entonces, lo primero que voy a hacer es tomar dos bases. Solo lo voy a hacer con un espacio de dimensión 2 y eso ya se extrapola a más dimensiones. Para todas las dimensiones es igual, pero con dimensión 2 es más que suficiente. A ver, tengo una base A que va a tener los vectores A1 y A2. Además tengo una base B que contiene los vectores B1 y B2. Y voy a tener por abajo un vector M. Bueno, este vector M lo puedo ubicar tanto en la referencia A como en la referencia B. Es decir, M va a ser un vector, va a ser una combinación lineal alfa 1 por A1 más alfa 2 por A2 en la base A y además M también va a ser una combinación lineal en la base B, beta 1 por B1 más beta 2 por B2. Bueno, a ver, entonces M lo puedo representar tanto como combinación lineal de la base A como combinación lineal de la base B. A M lo puedo ubicar en la referencia A como en la referencia B.
Aquí la pregunta es, ¿cómo le hago para pasar de estas coordenadas de estas hacia estas? ¿Cómo le hago para que las coordenadas alfa 1, alfa 2 se transformen en las coordenadas beta 1, beta 2? Bueno, la forma en la cual lo vamos a hacer es mediante una matriz y pues vamos a obtener esa matriz. Aquí quiero hacerles énfasis en algo. La base A tiene vectores linealmente independientes al interior del conjunto, es decir, A1 y A2 son linealmente independientes. La base B sucede lo mismo, B1 y B2 son linealmente independientes. Todo lo estamos viendo directamente de forma local dentro de las bases. La independencia lineal en una base la vemos dentro de ella, de manera local. Si yo comienzo a mezclar bases, ya no se va a respetar esa cuestión de la independencia lineal. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer a A1 como combinación lineal de los vectores de la base B. Esto puedo hacerlo porque ya estoy mezclando vectores de una base con vectores de la otra. Y ya puede presentarse estos casos, que sería una dependencia lineal. A1 dependería linealmente de B1 y B2. Por eso lo puedo expresar como combinación lineal de esas Bs. Sucede lo mismo con A2. A A2 la puedo expresar como combinación lineal de los elementos de la base B. Bueno, ahora, con estas combinaciones lineales que tengo aquí ustedes pueden observar que A1 y A2 son los mismos A1 y A2 que se encuentran en la combinación lineal de M. Entonces lo que voy a hacer es tomar estas dos y sustituirlas aquí arriba. La razón es para dejar a M en términos de B1 y B2, que sería de esta forma. Entonces voy a pasar de A1 y A2 a B1, B2 al sustituir las combinaciones lineales que están en lila. Le voy a bajar un poquito. Por aquí está bien. A ver, entonces. En la combinación lineal de M voy a sustituir a 1 y a 2. Entonces me quedaría alfa 1 por A1, pero A1 vendría siendo K1B1 más K2B2. Más alfa 2 por A2, pero A2 vendría siendo N1B1 más N2B2. Desarrollo los productos. Aquí tendría alfa 1 K1 más K1B1 más alfa 2 K2B2. Aquí esta T está en K2 no va porque K2 es un escalar. Ay, no es un vector. Este no va. ¿Dónde? Ah, cierto. Este es alfa 1. Ahí está. El otro producto alfa 2 N1B1 más alfa 2. Déjenme escribo bien este 2.
Ahí está. Más alfa 2 N2 B2. Bien. Ahora, lo que voy a hacer es una simple reducción de términos semejantes. Lo que tenga B1 lo voy a simplificar en amarillo. Entonces aquí tendría alfa 1 sí, de hecho. Bueno. A ver, todo lo que tenga B1. ¿Qué es esto? Y en color verde voy a poner todo lo que tenga B2. Y aquí ya me va a alcanzar. Y aquí está todo lo que tiene B2. Bien. Este sigue siendo M. Entonces lo único que hicimos fue las combinaciones lineales en color lila, que es cada elemento de la base A como combinación lineal de la base B, la sustituimos en la combinación lineal de la base de M. Y este lo voy a bajar. Aquí lo tengo. Dense cuenta que tanto en la combinación lineal de color cian de M como combinación lineal de la base B, como en la combinación lineal que tiene verde y amarillo, que también es de M, se encuentran los mismos vectores M, B1 y B2. De hecho, podemos comparar. En amarillo vendría siendo este. Por igualdad término a término, es decir, el coeficiente de B1 con el coeficiente de B1, obtendríamos que alfa 1 K1 más alfa 2 N1 es igual a beta 1, el coeficiente de B1 con el coeficiente de B1. Por otro lado, tenemos que el coeficiente del vector B2 es igual al coeficiente de este vector B2, porque son la misma combinación lineal con M. Entonces, abajo tendría alfa 2, alfa 1. Alfa 1 por K2 más alfa 2 por N2, y esto tendría que ser igual a beta 1. Dense cuenta que se parece a un sistema de... a beta 1, a beta 2. Dense cuenta que se parece a un sistema de ecuaciones lineales, donde estas alfa 1 y alfa 2 pues vendrían siendo las incógnitas. Entonces, una forma de representar a los sistemas de ecuaciones lineales es mediante una matriz por un vector de incógnitas igual a un vector de términos independientes. Esta es una de las formas que ustedes conocieron en álgebra de representar un sistema de ecuaciones lineales cuando toman en consideración la multiplicación matricial. Entonces, tienen una matriz por una columna que tiene incógnitas
igual a otra columna. Entonces, ¿quiénes son los dos elementos comunes a ambas ecuaciones, tanto a la amarilla como a la verde? Exacto, entonces, otra vez, alfa 1 y alfa 2, estas van a ser las incógnitas que vamos a utilizar. Van a ser nuestra columna X. Le voy a bajar un poquito. Entonces, yo puedo representar a alfa 1 y alfa 2 como esta columna. Alfa 1, alfa 2. Y esto es igual a beta 1, beta 2, pues también la puedo representar como una columna. Bien, y los escalares que me quedan por acá, K1, K2, N1, N2, son la matriz de orden 2 por 2 que multiplica la columna de orden 2 por 1 para que me devuelva la columna de 2 por 1. Y ya lo tengo a estas dos representadas de esta forma. Una matriz por una columna es igual a otra columna. Bueno, dense cuenta que justamente alfa 1 y alfa 2, son las coordenadas del vector m en la base A. Alfa 1 y alfa 2 son las coordenadas. Y como están en un arreglo en forma de columna, pues resulta que este es el vector de coordenadas de W en la base A. El arreglo de coordenadas de W en la base A. Si ahora nos vamos con ¿Cómo? No escuché bien. Ah, cierto, porque estamos trabajando M. Aquí estamos trabajando con M. Y el otro, pues tiene que ser el vector de coordenadas de M, pero en la base B, que es el que tenemos aquí arribita. Y entonces la matriz que nos queda, la matriz cuadrada que tienen ahí escrita con K1, K2 como primera columna, N1, N2 como segunda columna, es esta. Y es la que le vamos a llamar como la matriz de cambio de base. O transición, también le conocemos como la matriz de transición. De la base A la base B. O desde la base A hacia la base B. La caja negra que les comenté hace un ratito para poder cambiar de unas coordenadas a otras se utilizan mediante esta matriz de transición. Este es un elemento que nos va a ayudar a tener las coordenadas en una referencia transformadas en otra referencia. Y vean que por eso es que necesito que las coordenadas de un vector referidas a una base en particular estén colocadas en forma de una columna, para que así pueda hacer compatibilidad con una multiplicación matricial. Si yo los hubiese puesto de otra forma, no puedo realizar el producto matricial adecuado.
Esa es la justificación, esa es la razón de por qué los vectores de coordenadas, o como le llamamos aquí el arreglo de coordenadas, debe ser siempre una columna, para que pueda tener compatibilidad en la multiplicación matricial con la matriz de cambio de base. Esta matriz de transición, hagan de cuenta que es un camino, una avenida de doble sentido. Si ustedes en una avenida de doble sentido van de un punto origen a un punto destino, pueden utilizar el otro sentido, el carril del otro sentido, de sentido contrario, para regresar de ese destino hacia su lugar de origen. Pues sucede exactamente lo mismo. Yo puedo tomar las coordenadas en la referencia A, aplicarles la matriz de transición para tener las coordenadas en la base B, trabajo lo que tenga que trabajar en la base B y mediante la matriz de transición de B a A regreso al sistema de referencias original. Todo mediante una matriz, una multiplicación matricial, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen algún comentario o alguna duda? Ajá, exactamente. Y esas las podemos obtener. Ajá, exactamente. Y K1, K2, N1, N2 las podemos obtener a partir de la combinación lineal entre bases. Entonces, en esencia, la matriz de transición de la base A a la base B se obtiene mediante los vectores de coordenadas de la base A pero referidos a la base B. Esta matriz siempre va a ser cuadrada, porque como estoy realizando el cambio entre bases, pues hago combinación lineal de una base con otra. Y como las bases tienen el mismo número de elementos, forzosamente me tiene que salir una matriz cuadrada. ¿Sí? Y una cosa importante, lo que les comenté hace un rato. Si yo tengo la base A, tengo la base B, puedo trasladarme de la base A a la base B mediante la matriz de transición de A a B. Y para regresar, pues debo utilizar, en este caso, la matriz de transición de la base B a la base A. Son las mismas bases, solamente que estoy intercambiando el orden en el cual debo hacer las combinaciones lineales. Pero aquí ya no tengo que calcular otra matriz, así utilizando las combinaciones lineales, porque resulta que la matriz que va de B a A es la matriz de A a B, pero invertida. Entonces yo puedo obtener una de las matrices, la de A a B o la de B a A, y para tener el mecanismo completo de conversión, pues esa matriz solamente la invierto y ya puedo ir de la base A a la base B y regresar hacia la base A. Entonces, con esto, pues ya tenemos un mecanismo para cambiar entre bases. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Sí, de hecho vamos a ver un ejemplo. No creo que nos dé tiempo de terminarlo. Tal vez nada más hagamos una combinación lineal, pero el próximo miércoles ya lo terminaríamos
con más calma. Entonces, en un momento yo creo que ya nada más que me indiquen que le pueda bajar, les voy a dar un recurso mnemotécnico para que ustedes, independientemente de a dónde vaya la matriz, pues tengan como una plantilla para que puedan establecer el correcto planteamiento de una matriz de transición. Entonces, pues a ver, indíquenme si le puedo bajar. Bueno, aquí el elemento mnemotécnico es el siguiente. Ustedes tienen una base que siempre va a ser su origen. A partir de las coordenadas en esa base origen, es que van a partir para llegar a las coordenadas de una base destino. Entonces, la matriz de transición va de la base origen a la base destino. Y lo único que deben aprenderse es esto. El origen es combinación lineal del destino. De tal manera que si les pido la matriz de transición de la base A a la base B, el origen siempre está arriba. Entonces, en este ejemplo, la base origen es la base A y el destino siempre va a estar abajo. En este caso, la base destino sería la base B. Eso quiere decir que como el origen es combinación lineal del destino, para obtener la matriz de transición, la base A debe ser combinación lineal de la base B. Si por ejemplo yo quiero obtener la matriz de transición de la base, no sé, Q a la base P, ¿quién es la base origen? Q. La base destino entonces es P. ¿Quién debe ser combinación lineal de quién? Exacto. Q es combinación lineal de P. Pues listo. Ya con este recurso nos olvidamos de... Ay, a ver, ¿quién debe ser combinación lineal de quién? ¿La base A de la base B o la base B de la base A? Pues nada más acuérdense, nada más vean quién es el origen, quién es el destino y con eso saben quién es la combinación lineal. Bien. Pues entonces, pues ya nada más nos quedan 10 minutos. Voy a plantear voy a poner aquí el ejemplo, nada más lo vamos a plantear y el próximo miércoles iniciando lo resolvemos para que veamos cómo obtener una matriz de transición ya de manera completa. Y el miércoles vemos otros ejemplos al respecto de esto de cambio de base, para que el mismo miércoles al final de la clase comencemos a ver el tema de transformaciones lineales. Y ya con esto de matriz de transición, acabamos con el tema de espacios vectoriales. Bueno, entonces, el ejemplo es lo siguiente.
Voy a poner las bases A, que tiene el número complejo 1 más 2i, 2 menos i, y B. A ver, nada más déjenme ver si están bien copiadas. Sí, ahí están. Entonces, lo que vamos a obtener aquí es la matriz de transición de la base B a la base A. Eso es lo que vamos a obtener.